Hola, ¿qué tal, comunidad chavorruquis? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Vamos a presentarles un nuevo podcast en el cual vamos a hablar de cosas muy interesantes que tuvimos en los años 80, 90, 2000 y 2010. Y para esta aventura quiero darle la bienvenida a Marianne, quien es mi prima, y yo soy Charlie. Así que vamos a platicar un poco el por qué estamos haciendo este podcast, quiénes somos nosotros y dónde nos encontramos. Adelante, Marianne. Nos encontramos en la capital del mundo, sucursal del cielo, un pueblito allá en el lejano horizonte. No, de crepúsculos al amanecer, no es de don Jaimito. Nosotros les damos la más cordial bienvenida y los recibimos y los invitamos a conocer este paradisíaco pueblo que es Valle de Bravo, casi al sur del Estado de México. Es una hermosura de lugar, pueblo mágico, así catalogado, y donde pueden hacer 1000 actividades, andar a caballo, montar, parapente, lago, caminatas en el bosque, bueno, un paraíso. Y desde aquí les damos la bienvenida a este nuevo, pues una propuesta que traemos para chaburruquear un ratito, remembrar, pero sobre todo yo creo que para que las nuevas generaciones conozcan un poco de lo que de verdad era vivir. Exactamente, lo que eran los años 80. Cabe decir que nosotros somos primos. Sí. Somos primos y somos de por allá del año 1980. Entonces, la idea nace de platicar, de hacer recordatorios, de generar anécdotas, de empezar a dar a conocer cómo es que nosotros vivimos nuestra infancia, los años 80, posteriormente a los años 90, el año 2000 y el año 2010. En un principio este podcast era como una idea vaga, una idea fugaz, pero se está concretando en este momento. Así que al momento de estarlo realizando dijimos, pues bueno, mejor los primos, así, que somos del mismo año, que nos llevamos por diferencia únicamente de 40 días sí, y que crecimos juntos. Y sobre todo que queremos dar algunos contextos, queremos dar algunas ideas, queremos dar algunos ejemplos de lo que vivimos, de lo que había, de lo que estaba pasando en ese momento, tanto en México, bueno, aquí donde nosotros vivíamos, aquí en nuestra localidad, en nuestro estado y en la Ciudad de México. Valle de Bravo se encuentra muy cerca de la capital de Toluca, que también tuvimos ahí, hemos vivido, hemos tenido algunas cuestiones, y también la Ciudad de México. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en estos primeros años? Es como muy interesante el vislumbrar qué fue lo que pasaba a nivel social. Así es. A nivel deportivo, a nivel económico. Político. De entretenimiento. Sí. Diversión. Yo creo que, a ver, vamos a expresar lo que nos tocó vivir. Sí. Nos van a decir en el norte atrasados, sí, bastante, y en el sur a lo mejor adelantados. Parte de ese tema que decíamos, ¿no? Esa introducción, sí. La verdad es que hasta, no es gol, no es nada, pero hasta que estaba Carlos Salinas de Gortari como presidente, como que el país comenzó a caminar un poquito más parejo, porque había de por sí hay mucho rezago y mucha diferencia. Todos los estados del norte tenían una tremenda ventaja sobre el resto del país por su vecindad con Estados Unidos. Y es muy diferente, pero en general muchas costumbres, creo, muchas situaciones que vivimos en tema del centro de los 80, pues podemos compartirlos. Les invitamos a que nos comenten, ¿verdad? Y le anoten, después de darle clic a la campanita, le anoten en los comentarios cómo lo vivieron ustedes, qué nos faltó recordar, qué estábamos mal, porque también, insisto, es a lo que nosotros nos acordamos, remembramos. De hecho, luego hasta él y yo no coincidimos en cosas, en fechas, en caricaturas, ¿no? Pero por eso de eso se trata, de invitarte y acompañarte todos los viernes a las 5 de la tarde a ti, chavorruco. Godín, que va saliendo del trabajo. Sí, a ti te estamos hablando y buscando. A ti, que te vamos a acompañar a lo mejor con un cafecito, una chelita, lo que sea, para que te acuerdes, te rías un rato. Y es bien bonito, recordar es vivir, dice mi mamá. Entonces, definitivamente. Son épocas bien bonitas y es una generación, y entrando al tema generacional, somos una generación de transición. Una generación
única. Los de los 70 más, no, es que nosotros, el Amor y Paz, o los 60, no, es que nosotros fuimos revolucionarios. Sí, hubo generaciones revolucionarias, ¿no? Los 40, los que les tocaron la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, que son contextos políticos, sociales alrededor del mundo que siempre tienen una repercusión, pero los 80 fuimos esa transición de lo análogo a lo tecnológico. Sí. Ojo, década de los 80, porque me van a decir los del 87, ay no, nosotros fuimos esa generación, no. Década de los 80 fuimos la última generación análoga. Así es. Y nos tocó esa transición y por eso yo creo que somos tan adaptables. Pues hubo una disrupción generacional. Sí. Hubo una disrupción en muchísimos aspectos, en moda, en salud, en cuestiones políticas, sociales. Y aquí vamos a estar para platicar todo esto. Y como bien lo dice María, no somos expertos. Solamente somos dos primos chavorrucos que estamos dando nuestra opinión, lo que vivimos, cómo lo vivimos y sobre todo cómo fuimos evolucionando. Durante este trayecto de los podcasts vamos a tener varias temporadas. La primera temporada obviamente es de los 80s y algunos de los temas que vamos a estar revisando no queremos hacer un podcast formal, queremos divertirnos, queremos reírnos, queremos que ustedes se acuerden, que tengan añoranzas, que tengan esas anécdotas de todas las experiencias que estuvieron viviendo. Vamos a tener temas como las telenovelas en los 80s, las caricaturas en los dulces, qué era lo que comíamos, cómo nos entreteníamos, cómo fue nuestro paso por la escuela, nuestros primeros años de escuela, nuestra infancia. La forma de educar, cómo nos relacionábamos. Es bien interesante y sobre todo para los sobrinos millennials que se enteren que antes no había Wi-Fi. El tío Gamboy también va a ser un tema. Sí, el tío Gamboy va a ser también un tema para todos aquellos que no lo conozcan y que todos los sobrinos millennials y centennials puedan ubicar cómo era nuestra diversión sin Wi-Fi y sin ninguna otra cuestión más que la creatividad, un poco de televisión, un poco de música, pero era mucho imaginación. Totalmente de acuerdo. O sea, esa era una vida. Y de nosotros para atrás, todos igual. O sea, yo creo que por eso ya grande, no es que no haya ahorita, pero todo lo que es ese tema de artisteada en pintura, escritura y eso, es que echabas a volar tu imaginación, ¿no? O sea, realmente, me decía el otro día mi hija, está enganchadísima con Stranger Things, y ahorita está lo de moda, ¿no? Yo creo que un poquito ad hoc vino eso en una plática familiar, porque mi hija está súper romanceada con el concepto de los 80. Es que la mejor moda fue la de los 80. No. O sea, era lo que había. Sí. Y era heredado en su mayoría. Ya sabes, el primo, el tío te lo heredaba, el hermano mayor, tú al menor, al del medio. No. Y eran feas las comidas. No había ese concepto de moda. Empezó. Es que fue muy estrafalario, fue demasiado estrafalario, yo recuerdo ver, vamos a platicar un poquito, como dices, no había, más bien había un exceso de concepto, los pelos parados, pintados, unas sombreras impresionantes, las camisas que eran unos blusones que llegaban hasta el piso, unos mayones, calentadores, tobilleras, zapatos, demasiado Aquanet, demasiada... Sí, de fleco las de acá de Creté y... Sí. Fue interesante toda esta forma en la que se expresaba, porque también en esto fue disruptivo. Se venía mucho de romper las cuestiones clásicas, las cuestiones formales. Exacto. Entonces, incluso hubo muchas tribus urbanas, los ponquetos, empezaban los darquetos, todas estas personas que en algún momento eran, incluso se podría decir, segregadas o marginadas, y ellos levantaban la voz y fueron los primeros que empezaron a generar esta disrupción desde la moda. Hubo también en la música, hubo también en cuestiones de salud, vamos a tocar también algunos temas de salud importantes, pero queremos que se la pasen muy bien, queremos que nos acompañen en este viaje, que nos retroalimenten, que nos digan, yo viví esto, a mí me pasó esto, no importa si eres del norte, del sur o de otro país, que nos platiquen incluso cómo es que vivieron esta época de los 80s. Nosotros, semana tras semana, vamos a estar generando los distintos capítulos en donde abordaremos estos temas. Y si da para más, haremos una segunda vuelta con el mismo tema. Hay algunos que sí.
lo que manda el público, ¿no? Exactamente. Que ellos digan lo que deseen. Con que no nos manden callar todo está muy bien. Exacto, pero el chiste es acordarte, reírte y disfrutar, y a lo mejor decirle a tu hijo, a tu sobrino, a ver, ven, güey, tú que me dices, ven, escucha cómo era, cómo vivía, fíjate, porque también nos vamos a echar un clavado en nuestros baúles del recuerdo, a ver qué tenemos. Sobreviven todavía cosas en estas lugares de los 80, y mostrárselos para que lo vean y se ataquen de la risa, porque digo, cada cosa que habría qué señor. O sea, mi hija no conoce las videocaseteras, no sabe lo que es un videocassette, entonces ese capítulo estaría interesante compartirlo. Yo buscando y removiendo todo eso acabo de encontrar un cassette Betamax. Sí, claro. Un cassette Betamax, estaba buscando ahí en casa de mis papás y ya encontré un cassette Betamax. Ya no tengo, creo que la Betamax, pero bueno, está la VHS, y vamos a estar platicando todos estos gadgets de los 80 que teníamos, que eran increíbles. Es que todo era una aventura, o sea, ir al videocentro, llámese el Mexican Brandy de lo que es Blockbuster, ¿no? Entonces videocentro, era una aventura. Tienes que sacar tu credencial, busca la credencial para ir a buscar la película, métete, había los pasillos para escoger de acción, de aventura, de romance, 3X, infantil, saca la película, chécale, no la regresó el cliente anterior, métele a la maquinita que se regrese, y ahora sí ya conéctala, play, y tráete las palomitas que se hacían en un sartén moviéndole y tapando. Era increíble. Porque también durante los 80 así era como se hacían las palomitas. Sí, claro. Así eran, hasta que llegaron las Actum. Creo Sí. que fue a finales de los 80, principios de los 90, estaremos platicando cómo es que llegan las Actu, porque también no era muy común que en las casas hubieran hornos de microondas. El horno de microondas también llegó en esa época. Y más que, yo creo que tema de que lo pudieras conseguir en una tienda o que lo pudieras adquirir, porque también no eran baratos, era el chip que traían nuestros papás o nuestros abuelitos de: no, ¿cómo? ¿Esa cosa da cáncer? No, ¿cómo? ¿Eso está mal? No, la comida pierde su sabor. Es que sí estaban bien radioactivos. Uno de mis tíos tenía un armatroste enorme que... Y si decían que daba cáncer, por supuesto que le creías, no eran... Porque ni siquiera los primeros hornos de microondas ni siquiera eran digitales. Tenían su perilla, eran su perilla y llegaban hasta el final. Entonces sí era una aventura el calentar la comida en los primeros hornos de microondas. Y también todas esas leyendas urbanas, ¿no? Que en los 80 era como esa resistencia al cambio que había, esa tecnología que estaban haciendo, y sobre todo esa globalización, porque ahí fue donde empezó el concepto de globalización realmente. Empezaron en términos de moda, como a hacer, o sea, dictaban la moda de que ahora este verano se van a usar faldas con tablilla. Cuando en Alemania pues había como una vestimenta de los alemanes en particular, en Londres, en Holanda, en Alemania, o sea, como que en Perú, en México, ¿no? O sea, el charro, por ejemplo, era como muy así característico. Y me acuerdo, por ejemplo, de esas leyendas, la de los pitufos, el pitufo asesino, ese no me lo van a quitar en la mente. Los pitufos que eran, vamos a platicar cuando sean el tema de caricaturas, que va a estar bien interesante, cómo es que se desarrolló. También una cuestión bien importante es que la información les llegaba poco a poco. Ahorita podemos meternos a YouTube, podemos meternos a canales, tenemos una oferta impresionante de información, tanto que es infoxicante, pero antes solamente teníamos 1 o 2 canales. Y además la información llegaba a cuentagotas, se tenía que comprobar, no era verídica, sí era muy, muy sesgada esa cuestión de la información. Entonces, creo que lo más fidedigno eran los periódicos, la radio. La radio, además era como lo más inmediato y lo que siempre ganó su lugar. Que, por ejemplo, en esa década en México un parteaguas en términos de información fue el señorón que fue Jacobo Saludowski como reportero cuando el sismo del 85... Yo creo que era de los 10 primeros en México que tenían celular y que por eso pudo realizar una transmisión en vivo. Desde su auto. Desde su auto, de lo que había pasado y de lo que estaba viviendo en toda Avenida Juárez, ahí en el centro de la Ciudad de México después del sismo. Y Chapultepec, decía, si encuentran el video, es desgarradora cuando dice: se acaba de caer mi casa, Televisa Chapultepec, se acaba de caer mi casa. Exacto, entonces, pues son de esas cosas que nos tocó vivir, que lo vamos a hablar desde la experiencia propia y que queremos que nos compartan la suya,
que se rían, que lo disfruten, que comparemos costumbres, que comparemos juegos, que comparemos muchas cosas, porque en el mismo país había muchas cosas diferentes. En el centro veíamos Chabelo los domingos, en el norte... Tenían sus propios shows, hay en multimedios, bueno, ahora conociendo la información, tenían su propio show donde tenían un payasito que también era un señor grande. Pues es muy interesante que nos platiquen quiénes eran estas figuras en sus televisoras, qué era lo que ustedes veían, cómo se entretenían. Porque aquí en el centro, pues bueno, vamos a hablar de lo que nosotros teníamos, que incluso, aunque estamos muy cerca de la ciudad capital, la programación no era la misma. No era la misma, de hecho teníamos aquí sistemas de repetición, en donde realmente las caricaturas iniciaban a las 4 de la tarde, los programas infantiles de 4 a 8 de la tarde. Y en la mañana había otro tipo de programación que no era para niños. Yo no me acuerdo de eso. Era muy interesante porque en algunos momentos hacían videoclips. Bueno, ponían videoclips. Sí. O ponían noticias. Chariots of Fire. Colocaban, ¿qué más? Telenovelas en algún momento. Y nada más había 4 canales. Nada más, incluso TV Azteca no era TV Azteca, se llamaba Imevisión. Entonces... Era el 2, que era el 5, ajá. El 7 y el 13. El 9, no, porque de hecho Imevisión nada más tenía un canal, era 13. Hasta que compran TV Azteca es cuando se ponen los 2 canales, el 7 y el 13. Que apenas estaba chutándome un podcast de Salinas Pliego. Con Roberto. Con Roberto Martínez, buenísimo, sí. está muy bueno. Que habla también de ellos también como empresarios, cómo les costó ese tema, ¿no? De adaptarse a esos cambios y a esas situaciones, pero una época preciosa en términos de recuerdos infantiles. De recuerdos infantiles, de añoranzas, queremos que hagan memoria con nosotros. Pues este es nuestro primer episodio, es donde estamos explicando qué es lo que vamos a hacer. Y así como de los 80s, lo haremos de los 90, que fue nuestra adolescencia, en el 2000, que ya fue nuestra juventud adulta, y del 2010 para acá, en este momento que tenemos 2 años, en este momento. Entonces los invitamos a que se suscriban, que nos sigan en las redes, aparecen aquí abajito. Que nos manden propuestas de temas, de lo que quieren escuchar, que quieren platicar. Nosotros queremos hablar de lo que vivimos, caricaturas, juegos, juguetes, golosinas, entretenimiento, novelas, vacaciones, la escuela, juegos. Eso nosotros. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué creen ustedes que sería interesante o divertido recordar? ¿Y con qué les gustaría que comenzáramos? Pues bien, esto ha sido todo en este capítulo de inicio. Los invitamos a ver nuestro próximo capítulo. Marian, Charles, muchísimas gracias, que estén muy bien. Que tengan un excelente viernes, un fabuloso fin de semana. Si bebes, bebe con precaución, y si tomas, no manejes. No me falles, sobrino chavorruco, no me falles. Nos vemos en 8 días. Bye.